Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Castillo Montero, estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Es un honor para mí estar esta noche compartiendo con ustedes sobre un tema que es de bastante importancia en nuestro quehacer como criminólogos en el país, eh, en los diferentes ámbitos judiciales, no solamente judiciales, sino de ejecución de la pena y demás factores que intervienen en todo un proceso penal y de ejecución de la pena, tal cual lo indiqué anteriormente. En este caso, estaremos compartiendo sobre las opciones que ofrece el Estado costarricense sobre las penas alternativas, que es un tema que viene bastante en auge desde hace bastante tiempo atrás. Es mucha información, sin embargo voy a tratar de ser un poco breve para poder de algún modo abarcar la mayor cantidad pues de tópicos alrededor de la temática. Como objetivos del presente conversatorio o video explicativo será como general analizar el contexto nacional sobre las penas alternativas costarricenses y como objetivos específicos explicar el servicio de utilidad pública dentro del modelo de pena alterna en el ámbito jurídico costarricense. Como segundo objetivo específico sería identificar los responsables de la ejecución de penas alternativas, así mismo como su ejecución y supervisión, quién estaría pues rigiendo qué tipo de penas alternativas y quién vigila que estas penas se cumplan. Se tomaron bibliografía para realizar esta presentación, como por ejemplo penas alternativas en Costa Rica y la reforma al artículo 59 bis del Código Penal del autor Warner Ugalde, y análisis económico de las penas alternativas del autor Mauricio Acevilla. Es muy importante indicar para iniciar a compartir sobre este tema que en Costa Rica el artículo 5 de nuestro Código Penal dispone que las penas que este código establece son las siguientes. Sería reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Si incluimos pues a las penas de reclusión y prisión dentro de una misma categoría, las podríamos llamar como encarcelamiento, ¿verdad? Podemos observar que en realidad pues solamente establecen dos tipos de sanciones que excluyen al encarcelamiento como forma de cumplimiento, ¿verdad? Que sería la multa y la inhabilitación en casos de delitos funcionales y demás, o delitos en donde se esté pues implícito la función en alguna carrera y demás. Pues nuestro sistema judicial es financiado, ¿verdad? Por cada uno de los ciudadanos que en este país habitan. Eh, Así que estamos para iniciar a expensas de recursos, ¿verdad? Para que se cumpla pues a cabalidad lo que el sistema carcelario o judicial más bien amerita. Para diciembre del 2015, la tasa de hacinamiento alcanzó un 46,7, con una capacidad de alojamiento carcelario de 9.536 personas, que estaba albergando 13.394 personas. Este dato es tomado del Ministerio de Justicia y Paz del 2015, citado por CONARE 2017. Es decir, había un excedente para ese año de 3.358 reclusos en las cárceles de nuestro país, por lo que el sistema de sanciones alternativas ha sido pues una herramienta clave para tratar de bajar este hacinamiento, ¿verdad? Darle las condiciones necesarias a los reclusos que estos requieren y demás. ¿Cuáles son los orígenes de las penas alternativas? Aunque inicialmente las alternativas se consideraban como lo que se conoció como el sistema subrogatorio o sustitutivo de las penas privativas a corto tiempo,
Actualmente pues, se reconoce como un sistema idóneo para abordar delitos de baja y mediana gravedad. Eh, Sus beneficios obligan pues, al Estado a asegurarles a las personas que están cumpliendo con la pena un espacio en el marco de las políticas pues, criminológicas. Incluso en las legislaciones más avanzadas utilizan sistemas autónomos que operan no en función de ser alternativas de prisión, sino como asegurándoles un sentido punitivo independiente. Por ejemplo, Brasil, Inglaterra y Alemania son ejemplos de estos ordenamientos. Así que, bueno, estas penas alternativas nacen a raíz de una visión de, pues, tener una evitar, ¿verdad?, al máximo posible, tal y como siempre se ha propuesto, el encarcelamiento y buscar la manera de que las personas pues, puedan cumplir sus penas y asegurarse de que eh, pues sean cumplidas tal cual. De otros modos, estaba asegurando que esto cumpla, ¿verdad? ¿Qué beneficios y limitaciones tienen las alternativas? Bueno, como beneficios, uno de los principales, aunque no debería de ser el principal, porque al fin y al cabo sabemos que todo se maneja por presupuestos, es pues el no tener a tantas personas hacinadas en un lugar, el no tener a tantos reclusos, los cuales conllevan pues un gasto económico para el Estado, ¿verdad? El otro beneficio que es bastante importante, se tiene pues el hecho de que las personas tienen la posibilidad de, pues, de desarrollarse, de tener mayor oportunidad y eh, eh, mayores factores para poder reintegrarse a la sociedad de una manera más satisfactoria, ¿verdad? No solo pues se existen beneficios, ¿verdad? Sino que también existen pues muchos también situaciones negativas que han podido observarse, por ejemplo, el no cumplimiento de estas penas, el factor, por ejemplo, los peligros procesales son violentados, más bien eh, las disposiciones más bien son violentadas y la persona pues no cumple, han ido a otros países, han salido o pasado un montón de situaciones, ¿verdad? Que pues han hecho que también estas penas pues traigan su parte negativa. También se ha visto pues un gran número también de reincidencia también en muchas personas que pues ejecutan de este modo su pena. Entonces es muy importante tener esa balanza sobre pues, estas posibilidades. Se pueden distinguir dos situaciones en las cuales los jueces aplican sanciones o medidas en sustitución de la prisión. Cuando se suspende la causa, por ejemplo, sometiendo al procesado a prueba con una serie de condiciones, ¿verdad?, cumplidas, las cuales pues elimina el proceso, o como alternativa en sí misma también, impuesta una vez que se le declaró la responsabilidad criminal por un hecho determinado, ¿verdad? En el caso, o en el primer caso, la finalidad de este instituto es evitar que el juicio propiamente dicho, como un modo de descongestionar a los tribunales y también pues ayudar al sistema judicial a hacer más, tener una resolución más positiva. El objeto de las penas alternativas es evitar consecuencias nocivas en la prisión. Como todos sabemos, pues el ámbito de prisión y carcelario es complicado, así que queremos también evitar que la persona pues sea atraída o pueda ser consumida por ese ambiente. En la reforma del artículo 56 bis del Código Penal, para comentar sobre este tópico que se solicita, dice que con la reforma del 56 bis del Código Penal, estuvo en la corriente legislativa del 2020, en vigencia desde marzo del 2018, el Sistema Jurídico Nacional perfeccionó la implementación del SUP, ya vamos a referirnos a qué significa el SUP, que es el Servicio de Utilidad Pública, como sanción penal. El proyecto se presentó al plenario en julio del 2016.
por la segunda vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón Echeverría, Ministerio de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero. Ahora, ¿qué es el servicio de utilidad pública? Según el original 56 bis del Código Penal, esta modalidad de sanción dice: consiste en el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha de prestar las personas condenadas a favor de instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conformen la red, creada por los efectos del cumplimiento de este artículo. Puede imponerse como pena principal o en su efecto como pena sustitutiva de prisión cuando se cumplan los requisitos. Sumamente importante. En el año 2018 el Sistema Penal Nacional perfecciona la ejecución del SUP con la reforma del artículo 56 bis penal al Código Penal. Al respecto, de acuerdo pues con el propósito del estudio, en el segmento 9 se analiza con mayor detalle las particularidades de esta sanción alternativa. Esto se configura, el DSUP, como una sanción de privación de tiempo libre, ¿verdad? En donde la persona voluntariamente se obliga pues a dedicar ese tiempo a la prestación de servicios de utilidad comunitaria como una forma pues de reconocer o de pues dar fe social de que se está pues reformando y demás, que se está reinsertando a la sociedad, ¿verdad? Y de ese modo pues se han logrado muy buenos resultados. Con el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha prestado la persona condenada a favor de las instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conforman la red creada para los efectos del cumplimiento, se puede valorar pues al otorgar esta opción a alguien que tiene que cumplir una pena. Ahora vamos a conversar un poquito sobre las fases de estudio y diagnóstico. En esta fase se efectúa el seguimiento técnico de caso y se realizan los siguientes pasos. Primer paso, se realiza un acto inicial y se comunica a las partes procesadas intervinientes, defensa pública, ministerio público. Ambos son responsables de la fase de ejecución, como bien sabemos, ejecución de la pena, y a los entes o instituciones públicos o privados que correspondan. Los intervinientes en persona al expediente para cumplir con sus atribuciones. Después se da la localización de la persona sentenciada. Una vez que se logre ubicar, se le remite notificación para que se persone al juzgado y para programar la audiencia oral con la intención de pues ponerlo en conocimiento del proceso, ¿verdad? Y combinarlo como corresponde personalmente. Respecto al cumplimiento de la alternativa, pues en esa audiencia, en caso de que la sanción se requiera, se puede elaborar el plan de ejecución, salvo el SUP, ¿verdad? Eso es muy importante. Que según se revisó corresponde al Ministerio de Justicia, sería el Ministerio de Justicia quienes implantarían esta alternativa de acuerdo con las condiciones personales, laborales y demás que tenga una persona. De ser posible, en el momento del apersonamiento, el ofensor puede presentar alguna propuesta al plan de ejecución, puesto que se da esa posibilidad, la cual no puede pues, presentar inconvenientes o posición del Ministerio Público. Eso es muy importante, que es la parte acusatoria, puede ser homologada por la persona juzgadora. De no ser posible ubicar al ofensor, el juzgado puede realizar los trámites administrativos con el registro civil y con el organismo de investigación judicial, Ministerio de Migración y Extranjería, o lo que se requiera, a efecto de recabar pues, mayor información del ofensor y tratar de pues, ubicar, girar una orden de localización al organismo de investigación judicial para que la persona sea presentada. En la fase de seguimiento, para comentar sobre esta fase, al final de la audiencia, donde se fija el plan de cumplimiento, o una vez localizadas las personas, se puede entregar copia pues, de la sentencia a la persona, de la sentencia condenatoria a la persona, del acta de audiencia o bien confeccionar oficios, con la finalidad de que pues, se traslade hasta la oficina de programa de atención en comunidad, con sus siglas OPAC, de su localidad, ¿verdad? Acá va a tener que pues, adscribirse y llevar todo el proceso de seguimiento en la unidad de especialidad de monitoreo electrónico o no, ¿verdad? Asimismo, las alternativas no multas no interviene el Ministerio de Justicia y Paz, muy importante. Entonces, ya que antes las particularidades de la sanción solo requiere comprobante de pago bancario para verificar el cumplimiento. El juzgado de ejecución pondrá en conocimiento del Ministerio Público y la defensa técnica sobre los resultados sobre este proceso.
los informes que remite el Ministerio de Justicia o bien los comprobantes que acrediten el pago de las multas o su incumplimiento, perdón, por el plazo de 3 días, periodo durante el cual las partes se manifestarán. La fase de conclusión y cierre. En esta fase pueden presentarse dos supuestos, ¿verdad? El primero sería que los informes de seguimiento indiquen que el sentenciado cumplió con las condiciones impuestas en sentencia, supuesto el cual debe poner en conocimiento ese informe a las partes procesalmente que intervienen procesalmente, sin que exista oposición del juez o jueza de ejecución. Eso es muy importante. Una resolución de cierre o archivo de la causa, donde se efectúa una breve valoración de la intervención y el desenvolvimiento del sentenciado. Asimismo, el juzgado declarará la extinción de la pena por cumplimiento satisfactorio y ordenará archivar el expediente. Esa resolución se pondrá pues en conocimiento de las partes intervinientes y una vez se firme, se comunica al registro judicial para las anotaciones correspondientes. Ahora, si el informe de seguimiento reporta que la persona incumplió con los objetivos de la sanción, del tipo penal que se le impuso en sentencia, y una vez agotadas pues todas las posibilidades que se le puedan brindar, sin que exista compromiso alguno del sentenciado para cumplir la pena, recordándose claramente la finalidad de las alternativas y que pues la cárcel es el último rato, el juez puede pues revocar la pena alternativa y ordenar en su lugar un cumplimiento de la prisión, de la pena principal de prisión. En el caso de que pues, la persona no cumpla con la pena tal y cual como se le ordenó en la resolución. La resolución que revoca la alternativa ordena la prisión se pone en conocimiento de las partes intervinientes. Tienen la posibilidad, ¿verdad? Claramente, tal como le indica la ley, del recurso de apelación ante el tribunal de sentencia, y una vez firme, pues la persona juzgadora realiza las comunicaciones a los entes administrativos para que se materialice la captura de la persona y se remita pues al centro de atención institucional al cual le compete pues incurrir en la pena. Así que bueno, esto es un tema bastante rico, bastante completo, bastante complejo más bien, del cual pues tendríamos mucho que conversar, tendríamos mucho de qué compartir. Sin embargo, pues tenemos que hacer un breve resumen como con la intención de poder entender de una mejor manera o de una manera más bien de, no tan detallada, resumir cómo funcionan este tipo de penas en nuestro país, qué opciones se tienen, por qué se tienen estas opciones y cuál es el objetivo pues de estas penas, ¿verdad? Que es brindar mayores posibilidades a las personas, evitar el hacinamiento carcelario y tratar de ofrecer a las personas que están pues cumpliendo una pena una verdadera inclusión a la sociedad nuevamente, con siempre pues el control estatal y de los entes encargados de observar y vigilar porque estas penas sean cumplidas tal y cual fueron ordenadas. Es un gusto para mí haber compartido este video con ustedes. Espero haber dado eh, una pincelada que sea de importancia para poder entender esta opción que se tiene a nivel de cumplimiento de penas. Y pues un gusto y que tengan muy buenas noches.